Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Este pasaje se titula Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Este es el inicio del pasaje, y podemos concluir desde un inicio que el mensaje de Pablo, en este caso, está contextualizado en cómo ven los que se salvan la cruz y cómo ven los que se pierden la cruz, la óptica o el crisol con que ven la cruz estos dos tipos de personas. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y es que las personas que se pierden nos tildan de locos, y por eso Pablo dice que la palabra de la cruz es locura. No exactamente que la palabra sea locura o que uno esté completamente loco para predicar la cruz como salvación, no, sino que los que nos ven a nosotros, y digo a los que creemos que a través de la cruz hay salvación, pues piensan que estamos locos. Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Asimismo, nosotros que estamos escritos y llamados a salvación, la cruz desata poder en nuestras vidas a través de la fe. Pues está escrito, dice en el 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Acá, Pablo habla por la inspiración del Espíritu Santo y nos comunica que el Señor se ha constituido en enemigo de la sabiduría de este mundo. Ya sabemos que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Y el Señor nos está dejando claro que la sabiduría de los sabios de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Él, porque muchas personas se han equivocado y piensan que la sabiduría de Dios es la sabiduría del hombre, pero multiplicada muchas veces. Y no. Debemos dejar claro que estos dos tipos de sabiduría son muy diferentes. La una es celestial y la otra es terrenal. La una es infinita y la otra finita. La una habla del amor desinteresado y la otra habla del interés codicioso. Está claro que el Señor desecha la sabiduría del hombre y confronta esta sabiduría. Ya sabemos que los corintios vivían en un relajo de vida, digo yo, la vida en
en Corinto estaba muy relacionada con el hedonismo y con los placeres sexuales. Pablo nunca se dirigió a esta iglesia como una iglesia ejemplar. Él cuando se refería a ellos, decía que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es que se refería a la población o a la iglesia, podemos decirlo así, más pecadora de las que él conocía o las que él había visitado. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bien, el entendimiento de los entendidos al que se refiere el apóstol acá, o más bien el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo, es ese entendimiento del mundo que tiene que ver mucho con el estudio y con la intelectualidad. Hablamos para nuestros días del estudio en las universidades, en las cátedras de estudio, en los colegios, en los lugares donde se filosofa o se enseña acerca de la sabiduría. Y allí las personas pretenden salir entendiendo los misterios de este mundo. Por eso dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los sabios de este mundo nunca han sido vistos con un buen ojo, podemos decir, con una buena visión o una buena aprobación por parte del Señor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Sí, el sabio, cuando se refiere acá o menciona al sabio, el Señor está hablando de el sabio que se cree a sí mismo sabio por tanto conocimiento en este mundo, pero a través del estudio y del entendimiento, y no habla de una sabiduría de doctrina, de una sabiduría espiritual. ¿O dónde está el escriba? Aquel autor que ha escrito muchos libros y nos trata de convencer a través de sus escritos de que la sabiduría de este mundo, que está relacionada estrechamente con el humanismo, es la sabiduría más apropiada para nuestras vidas. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquellos que refutan y con sus filosofías están siempre discutiendo o contendiendo con la sabiduría de Dios o con la espiritualidad que nos ha entregado el Señor a través de su Espíritu. Estos siempre van a estar disputando con sus vanas filosofías, de base con sus filosofías. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí. Las personas de este mundo que se dicen ser sabias, en realidad ellos son los que están locos, porque partamos de que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces el Señor los ha enloquecido, los ha cazado en su propia trampa, y lo que ha hecho Él o lo que ha provocado es que todas estas personas acaben locas. Y así les dice a los corintios en este caso, ustedes están locos porque la palabra de la cruz, que es mi evangelio, que es esa palabra que profesa que a través de un nazareno que se hizo crucificar es donde hay salvación. Entonces ustedes le dicen que esto es locura porque para ustedes lo que no es locura son las filosofías de los griegos o las peticiones de libertad de los judíos. Y ellos, no voy a avalarlos ni tampoco digo que los respaldo, pero los alcanzo a entender, porque en esa época, pues, que uno a través de un derrotado en la cruz vaya a encontrar la salvación, pues era bastante difícil de creer. Pero aquí mismo dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios, y esto es una cuestión más bien es de fe, de creer, de tener la fe de Jesús, no la fe en Jesús, sino la fe tan poderosa que Él tenía en su Padre. Y continuamos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Él mismo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Muy bien,
Acá dice, el mundo es imposible que conozca a Dios mediante su sabiduría, o sea, la sabiduría mundana, la terrenal. Y esto es gracias a la sabiduría de Dios, porque en la sabiduría del Señor, Él determinó que ningún sabio de este mundo se va a salvar. Es aquí donde al Señor agrada salvar a los creyentes, pero por la locura de su predicación. Digo yo, cuando se predica el Evangelio no es que necesitemos estar locos, no, sino que las personas que nos miran predicar una cruz como método de salvación, donde hay derrota, donde hay ocaso, donde hay humillación, dicen, ellos están locos, en definitiva ellos están locos. Y así agradó al Señor en su sabiduría, que no sea que los sabios de este mundo se salven por su sabiduría, porque aparte de eso, hay un convencido en este mundo de que las personas más educadas o más inteligentes son los que saben más de Dios, y no, es por el contrario. Es los iletrados, es los viles, es los no educados, esos son los que más saben de Dios. No los más sabios o los más catedráticos, porque en la sabiduría de Dios Él escogió que así sean las cosas. Acá dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos de esa época, quiero aclarar que en Corinto la mayoría de la población era judía y después seguían los griegos y después todos los visitantes de otras ciudades o de otras localidades o países. Entonces estos judíos siempre estaban pidiendo, ellos siempre habían pedido señales. Y la señal que básicamente de base pedían era la del Mesías, que quiere decir Cristo, que quiere decir vencedor. Y los griegos, ellos siempre habían buscado era filosofía, sabiduría, pero a través de la filosofía. Por eso el Señor dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas no así, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Acá volvemos al punto. Dice Pablo, nosotros no predicamos filosofías, ni tampoco vinimos para hacer señales. Nosotros predicamos el evangelio de un Cristo crucificado, que siendo el Hijo de Dios se hizo crucificar por amor a nosotros, y que los que creamos que a través de su sangre derramada en la cruz vamos a encontrar salvación, que debemos seguir a ese Cristo crucificado, pues nos vamos a salvar, redundo. Que para nosotros, los que creamos, va a estar el cielo abierto y vamos a habitar eternamente con Él en su reino. Pero para los judíos ortodoxos, estos encontraban un tropezadero, o sea, un fastidio, un problema en la cruz, porque ellos decían, bueno, partiendo de Pablo, ¿cómo vamos? Se fastidiaba Pablo porque decía, ¿cómo voy a creer en un judío crucificado y derrotado, que él va a ser el Mesías y nuestro líder? No, eso no puede ser, porque los judíos siempre han pensado, pues ellos estar por encima de los demás y ser vencedores, y no tengo nada contra los judíos, pero estoy hablando de el sentimiento, el sentir que tenían ellos acerca del Mesías. Ellos decían esperar un Mesías que los iba a liberar de la opresión romana y que entonces iba a arrancar un nuevo éxodo. Simplemente eso, que ya las cosas estaban ordenadas y seguían esperando al Mesías que los iba a liberar por la fuerza de la opresión. Pero no era así. El Señor en su sabiduría escogió darnos libertad, salvación y vida eterna a través de la humillación, a través de la cruz, a través de esa cruz que debemos llevar nosotros al Gólgota y morir con Cristo junto a Él. Dice, y para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Volvemos nuevamente. Los gentiles piensan que estamos locos, que ellos tienen que tener un Dios que los haga vencedores y que los haga superiores. Pero el Señor escogió mediante su sabiduría que no sea así. La historia de la iglesia siempre va a ser un bucle, un ciclo en el cual los débiles van a derrotar a los poderosos. O digamos que los pobres van a acabar por encima de los ricos. Siempre va a ser así, esa ha sido la historia de la iglesia y eso fue lo que escogió Dios.
Entonces, en ningún momento los ricos o poderosos, por su poder o por sus riquezas, ellos se van a salvar. Los que más bien tienen ventaja acá en este caso son los pobres y los humildes, y los viles, y los que no son nada en este mundo. Recuerdo en este momento el versículo que encontramos en el libro de Santiago que dice que todo les ha sido dado a los ricos, pero menos disfrutar de sus riquezas. Es así. Yo en mi ignorancia entiendo que el Señor está colocando un cernidero, Él con su aventador está escogiendo a los que va a llevar a su reino. Entonces no le da capacidad al rico por su poder y por sus riquezas de salvarse. No, ahora no quiere decir que entonces que está exaltando a los pobres civiles y van a quedar por encima de los ricos. No, Él está diciendo que todos vamos a quedar al mismo nivel. Al nivel de los viles, abajo, de los pobres, de los mansos. A ese nivel es al que nos quiere llevar el Señor. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pues agradó a Dios salvar a los creyentes, pero por la locura de la predicación. Y es por la predicación, pero de la cruz, no de riquezas, no de posesiones, no de victorias, no. La predicación de la cruz nos lleva a hacernos viles delante del Señor, a acabar derrotados por amor a Él, a convertirnos en mansos porque ese es el camino para heredar la tierra, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas así para los llamados judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los que aún siendo judíos o griegos, los judíos que buscan poder y buscan señales y buscan libertad, o los griegos que buscan el humanismo, el existencialismo, el sensualismo a través de las filosofías, pues para ellos Cristo no es poder de Dios ni sabiduría de Dios, pero para los de entre estos, para los llamados por Cristo, para los que llamó para ser sus hijos, también para estos, Cristo es poder de Dios. Y es que la fe en la cruz desata un poder increíble en un cristiano y lo va a llevar a una sabiduría que no tenga alcances por la sabiduría humana. Pero eso es para los llamados por el Señor, los llamados a creer en su evangelio, el evangelio de la cruz. Acá en el pasaje no encontramos la palabra evangelio, pero un versículo antes, en el versículo 17 del capítulo 1 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, pero que no se haga vana la cruz de Cristo. Advertía Pablo que la sabiduría de palabras podía hacer vana la cruz de Cristo y desvanecerla, o sea, quitarla del evangelio, y esta es la base, el principio del evangelio es la cruz de Cristo, porque ahí viene el cernidero, ahí viene la prueba para los que sí van a subir a esa cruz con Cristo o para los que la van a desechar. Entonces Pablo dice, yo no vine a bautizar, sino a predicar el evangelio, pero quede claro que no lo voy a predicar con sabiduría de palabras, porque entonces se puede diluir, se puede hacer vana la cruz de Cristo y empiezo a figurar yo con sabiduría de palabras. Esto es un versículo antes de empezar el pasaje, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Les recuerdo que según la hermenéutica, pues es bueno cuando uno va a predicar un pasaje, arrancar por el último versículo del pasaje anterior. Si no leerlo en público, pues leerlo para uno, y eso le va a enseñar, como dice la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, a predicar con más sentido la palabra. Dice, porque lo insensato, que traduce lo tonto, o sea, porque lo tonto, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, no sé por qué se ponen a los filósofos de este mundo, o los mal llamados sabios de este mundo, a contender con el Señor, si bien sabemos que lo más mínimo de la sabiduría de
de Dios es mucho más sabio que los hombres porque la palabra lo garantiza y así nos lo ha demostrado cuando ha tomado personas que son viles y letrados, son personas que difícilmente saben leer y escribir y ellos leen su palabra, se convierten al Señor y alcanzan una sabiduría incalculable. Y ellos es porque alcanzan lo más pequeño de la sabiduría de Dios. Y yo me meto en ese paquete, estoy ahí también. Soy de aquellos que tienen la más mínima sabiduría de Dios. Pero cuando me enfrentan con filósofos en algún lugar, pues francamente uno los opaca fácilmente. O sea, se da cuenta que la sabiduría es mucho más grande, la sabiduría que tenemos los seguidores de Cristo, que la de ellos. Y ellos acaban reconociéndolo. Jamás nosotros nos vamos a convertir a las filosofías de este mundo, a la sabiduría de este mundo. Pero sí fíjense en que ellos se convierten a nuestra sabiduría y creen, y nuestra doctrina los cambia de mal a bien, de la oscuridad de las tinieblas a la sabiduría de la luz. Entonces dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En el versículo anterior, en el 1.25, dice, porque lo tonto de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No hay competencia, no hay comparación. Dios definitivamente Dios desecha la sabiduría de este mundo. No le interesa, sabe que es diabólica y que para sus intereses en la salvación de sus hijos no es para nada prolija o provechosa. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, le dice Pablo a los Corintios, que ustedes no son ni muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Bueno, les decía, ustedes, Corintios, creen que, como los griegos, que aquí en el Evangelio, en la palabra de la cruz, van a encontrar sabiduría y amor por la sabiduría, filosofías. Pero no es así. Miren, por un lado están los judíos pidiendo señales y libertad y que venga el Mesías y que lo conozcamos. Por otro punto están los griegos queriendo adaptar el Evangelio de la cruz a sus sabidurías, y eso es una tontera, decía Pablo. Como un hombre crucificado en una cruz, eso va a llevar a un tipo de filosofía o de sabiduría. No es así. Y aparte están ustedes, Corintios, que no tienen vocación. Ustedes no son sabios según la carne, ni siquiera son poderosos, ni siquiera son nobles. Entonces, dice en el 1.27 adelante, dice la razón por la que está ahí Pablo predicando. Porque dice en Corinto, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio, lo vil de este mundo, que son ellos a los que se acaba de referir, que no tienen sabiduría según la carne, ni son poderosos, ni nobles, a este tipo de Corintios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pero fue por la voluntad de Dios que fue así. Entonces les dice, ustedes no se crean muchos sabios, como quieren ser los griegos, ni tampoco mucho poderosos como quieren ser los judíos, sino que yo los escogí, porque lo débil del mundo he escogido Dios para avergonzar a este tipo de sabios, y lo débil del mundo he escogido yo para avergonzar a este tipo de fuertes. O sea, escogió lo necio del mundo para avergonzar a los griegos, y lo débil del mundo para avergonzar a los judíos. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, pero por su perfecta, buena y agradable voluntad, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Estos corintios ya se estaban jactando en la presencia del Señor porque estaban avergonzando a los griegos y avergonzando a los judíos. Y el Señor les recordaba que era por la voluntad de Él y porque Él había puesto su sabiduría en ellos, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Esa fue la voluntad del Señor. Mas por Él, por nuestro Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Les dice, no por ustedes, sino porque Cristo Jesús está en ustedes, entonces ustedes han pasado a tener sabiduría espiritual.
esa sabiduría que desciende del cielo, esa sabiduría que da vida. Justificación. Cristo en nosotros ha hecho que todos nuestros pecados sean borrados y partamos nuevamente de cero. Pero aquí hay un bono, aquí hay un regalo más, que aparte de eso, nosotros gozamos de la justicia de Cristo. Por la justificación de Cristo en nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados y lavados. Pero también de ahí en adelante empezamos a manejar esa maravillosa justicia de Dios. Santificación. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Ahora pasamos a santificación. La santificación lo que traduce es el apartamiento de este mundo. Somos apartados de este mundo y somos santificados delante del Señor. O sea, cada vez nos apartamos de las banalidades de este mundo y buscamos más a Dios. Eso es santificarse, jalar hacia el lado del Señor y no de este mundo. Y es que en los tiempos verbales de nuestras vidas, nosotros siempre vamos a estar alando para alguno de los dos lados. O estamos nosotros yendo cada día más hacia el lado de la perdición, o estamos yendo cada día más hacia el lado de la salvación. Porque el bien y el mal son dinámicos. El bien cada día se va a convertir en algo mejor y el mal en algo peor. Así que Cristo en nosotros se ha convertido no solo en sabiduría, no solo en justificación, sino también en esa santificación, ese apartarse de las tinieblas y buscar la luz. Y redención, dice finalmente. Bueno, la palabra redención traduce un intercambio de esclavos. O sea, se utilizaba para hacer un intercambio de esclavos. Usted tenía alguna propiedad o qué sé yo, podía tener algo de plata, algo de oro o alimentos, y eso lo podía usted intercambiar por esclavos. Entonces Él en nosotros ha sido redención. Él se entregó a sí mismo para rescatarnos de las manos del enemigo, y por eso nosotros ya tenemos libertad. Entonces Él nos ha hecho sabios, Él nos ha hecho justos, Él nos ha hecho santos, y Él nos ha rescatado de esa vida de pecado y nos ha rescatado de ese mundo de tinieblas para llevarnos a la luz. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Con este versículo, el versículo 31 termina el pasaje. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Los corintios gozaban de esa falencia, de ese defecto. Siempre estaban tratando de gloriarse ellos mismos, y el Señor les recuerda que si se van a gloriar tiene que ser en Él, pues que por él han obtenido esa sabiduría. También esa justificación, santificación y redención. Recordemos, Él vino a destruir la sabiduría de los sabios, no vino a alimentarla, y Él va a desechar el entendimiento de los entendidos. En definitiva, para estas personas, el día de hoy, que podemos decir tanto judíos como griegos, que encontramos en la calle gente que solo busca poder y hay otros que buscan sabiduría, para ellos el evangelio nuestro es locura. Porque nosotros predicamos a un judío que se hizo crucificar y que no llevó al pueblo judío a la victoria. Entonces ellos mismos dicen, bueno, ustedes en definitiva sí están locos, porque mire, leen ustedes en la Biblia que dice que hay un Cristo crucificado o un Mesías crucificado, quiere decir un líder, un vencedor derrotado, pero esa contradicción ¿para dónde nos lleva? ¿Cómo es eso? Cristo crucificado, esa es la palabra de la cruz. O sea que el vencedor fue derrotado y por eso no la creen esa palabra, y ese es el evangelio. Si nosotros creemos que siendo Jesús el Hijo de Dios, se humilló hasta muerte y muerte de cruz, entonces pasamos a ser creyentes y por la fe pasamos a ser salvos. Y el Señor desata su poder en nosotros. Sé y lo entiendo que es muy difícil de creerlo para las personas que están afuera. Pero recuerden que es por gracia y es por fe. No es por nuestra voluntad. No es buscando sabiduría en este mundo, sino humillándonos delante de Él para que Él coloque su sabiduría en nosotros. Y es entonces cuando entendemos que en la cruz, allí está la salvación. Que nosotros debemos subir a la cruz con Él. Crucificar nuestra vida junto con Él, crucificar nuestra carne, amarrar nuestra carne ahí, dar nuestra vida por causa de su evangelio. Bien está escrito que
El que quiera seguir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz e ir en pos de Él. Este es el camino que nos indica el Señor. Y este es el verdadero evangelio. Señor Jesús, te doy muchísimas gracias por esta palabra que nos has regalado el día de hoy. Te bendigo, Señor, te pido que me santifiques junto con mis hermanos, que nos llenes de sabiduría, que nos perdones nuestros pecados hasta ser justificados delante de ti y que nos rescates cada día más y más de este mundo. Señor, tuya es la alabanza y tuyo es el poder y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén.